Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño videotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que contestemos súper bien todas estas preguntas. Así que vamos a iniciar con la pregunta uno. Paciente con sospecha de hepatitis B en periodo de ventana nos da como ayuda el antígeno de superficie negativo y el anticuerpo de superficie negativo y síntomas de hepatitis aguda. ¿Qué marcador es diagnóstico en esta fase? El antígeno, el DNA, la IgG, el del anticuerpo core o núcleo, el anticuerpo del virus, el anticuerpo de superficie del virus de hepatitis B, o esta E se refiere a la replicación. Es importante este punto, pues acá hay dos maneras de resolver esta pregunta súper sencilla. Una, primero, no tenemos ni el antígeno de superficie ni el anticuerpo de superficie. Entonces descartamos la A y la D. Ni antígeno, que sería esta, ni anticuerpo de superficie. Entonces ya nos quedan tres. Esta DNA se usa en exámenes genéticos y eso es más para determinar el pronóstico. Acá pues no nos da síntomas de hepatitis aguda, descartadísima. Y esta dijimos que es la replicación, la E, no se olviden, replicación. Es la manera más fácil de recordarla, pues la E de replicación. Súper sencillo, lo cual nos deja con la alternativa C, la IgG. Recuerden, hay otra manera de ver esto que es un poco compleja, que es la explicación completa, donde nos dice que este de superficie, el antígeno de superficie, que lo vamos a hacer como una AS, como una AGS, para que sea más sencillo. Esta nos dice que hay una infección activa. El anticuerpo, que vamos a hacer como de superficie ACS, nos dice que tenemos defensas, inmunidad y finalmente tenemos el core, que lo vamos a hacer con una C nomás. El core nos dice que este virus pues dejó huella, es decir, que realmente estuvimos infectados con este virus de hepatitis B. En este caso, pues esto se refiere al periodo ventana, tal cual lo dice acá, donde es un periodo, yo lo llamaría algo de transición, donde los antígenos no se van a notar porque el virus ya es diminuto, ya no hay tantas partículas como para decir, o bueno, ya no está tan diseminado, por así decirlo, tanto como para decir que la infección sigue, pero tampoco hay tantas defensas, tampoco hay tanta inmunidad como para decir que ya están los anticuerpos. En este periodo, sí o sí, debemos ver o debemos estar seguros del diagnóstico con el marcador del core, porque eso nos dice que sí, el virus dejó la huella. En este caso, más específicamente, hablando de los síntomas de hepatitis B aguda, pues nos ayudará la IgG, que es agudo, antes de los 6 meses. Por eso es que acá la que nos ayuda va a ser esta. Y recuerden, este tema de hepatitis B es de los, pienso, largo para desarrollarlo, porque podemos ver igual esto de las vacunas, cómo estará en cada marcador, podemos ver en un paciente infectado de manera aguda, de manera crónica, incluso podemos ver igual el mismo periodo de ventana, pero desarrollarlo de una manera mucho más larga, cosa que muy probablemente la veamos en una clase. Pues acá, simplemente para el contexto de esta pregunta, pues nos sirve ya saber esta manera de introducción, yo pienso. Entonces, pues acá sí están en lo correcto, sería la IgM, que es algo agudo. Y otra manera más fácil de verla aún es simplemente ver, hepatitis aguda, pues IgM, porque me dice que es un marcador de fase aguda, y listo. Pero esa es ya otra manera, pues ya muy fácil también. Durante el periodo de ventana de la hepatitis B aguda, el antígeno de superficie ya no se detecta y los anticuerpos de los antígenos,
anticuerpos de superficie, perdón, es que esta partecita es como un trabalenguas, aún no han aparecido, lo que dificulta el diagnóstico si no se identifican los marcadores. Y en esta fase, pues el marcador más importante va a ser el core, pero el IgM más específicamente, ya que nos va a decir que hay una infección reciente por el virus de hepatitis B. El DNA nos dice que puede aportar información adicional, pero la detección serológica con IgM es el criterio diagnóstico principal. Y sí, el DNA es genético, esto es buenísimo, pero más va al contexto de algún pronóstico. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuál es la medida conservadora de fisura anal aguda? Antibióticos orales, ablandamiento de heces y baños de asiento con agua tibia, aplicación de corticoides tópicos, dieta líquida exclusiva, reposo absoluto en cama. Pregunta súper sencilla para fisura anal aguda. Pues no vamos a... ojo, primera medida, conservadora aún, ablandamiento de heces y baños de asiento. No vamos a aplicar corticoides tópicos, dieta líquida. Dieta blanda sería lo más correcto acá. Justamente esto va a ablandar las heces, pero exclusivamente dieta líquida, no. Reposo absoluto en cama, absoluto no. Está bien por el riesgo de escaras y antibióticos orales, que eso no es una infección, nos deja la alternativa B y estamos en lo correcto. Esto se realiza varias veces al día con el ablandamiento de heces mediante aumento de fibra y líquidos. La dieta, que es muy importante, bastante importante, esto es conservadora y primera y tratamiento no farmacológico. Y es reiniciar. Todo esto nos va a ayudar muchísimo. Vamos a la pregunta 3. Un hombre de 42 años con antecedente de asma bronquial consulta por un cuadro de 4 meses de evolución caracterizado por obstrucción nasal bilateral, hipoxia marcada, rinorrea espesa y persistente. El examen físico de la rinoscopía anterior revela la presencia de masas y aspecto edematoso, pálidas, brillantes, que ocupan ambos meatos medios. No refiere fiebre ni dolor facial intenso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el manejo inicial de elección? Tumor de estirpe neural, estudio con resonancia magnética y biopsia, rinosinusitis crónica con pólipo nasal, tratamiento con corticoides tópicos y lavados nasales, rinosinusitis aguda recurrente, tratamiento con antibióticos por 14 días, papiloma invertido, vamos a derivarlo inmediatamente para biopsia y cirugía, o rinitis alérgica estacional, tratamiento con antihistamínicos y orales. Bien, en esta preguntita es una pregunta bastante larga, pero con datos claves, realmente muy claves. Antecedentes de asma bronquial, algo que nos puede hacer confundir, pero pues bueno, que tiene 4 meses de evolución, meses, y es algo crónico, pues hiposmia, rinorrea, hay presencia de masas, pero ojo, nos dice masas, aspecto edematoso, pálido, brillantes, que ocupan ambos meatos, o sea, es bilateral, y esto es clave, muy clave, porque esto ya nos dice inmediatamente cuál es la alternativa correcta, y también nos dice que descartar bilateral es, o bueno, si fuera unilateral, estaría referido a alguna neoplasia, algún tumor, como, por ejemplo, el papiloma invertido, que es algo rarito, pero igual esto nos debería decir algo medio escamoso, como tipo muscular, algo así no nos describe este papiloma invertido. Acá, derivación inmediata, pues no, eso es una neoplasia. ¿Qué más tenemos acá? El tumor de estirpe neural, tenemos que tener datos neurológicos, por algo es estirpe neural, descartadísima, y son unilaterales. Creo que me iba a eso, son unilaterales, tarararara, y es igual, unilaterales. No se confundan con la alternativa correcta, es clave. Rinitis alergias estacionales es el peor de todos, imposible que sea esto. Y rinosinusitis aguda recurrente, que es la alternativa incorrecta. ¿Por qué esto es recurrente? Tendríamos que tener cuadros que vienen máximo de 4 semanas, que tararara aparece, aparece, y así. Por eso sería recurrente. Y agudo, pues porque durará 4 semanas, pero que 4 meses es un tiempo bastante largo, de la cual nos habla de la alternativa B. Y bueno. No son tumores en el sentido estricto, pero son pólipos, pues sí, pálidos, brillantes, móviles, y a diferencia de los cornetes, no duelen al tocarlos y no sangran fácilmente. Casi siempre surgían en el meato medio, por eso cuando crecen bloquean el drenaje de varios senos a la vez, perpetuando la sinusitis. Si los pólipos son bilaterales y el paciente tiene asma o rinitis, el origen es inflamatorio, alérgico. Si se observa un pólipo unilateral en un adulto, se sospecha de inmediato un papiloma invertido, un tumor. Y sí, eso es muy cierto. Valoro mucho que diga esto en la explicación, es bastante importante.
Y su tratamiento, pues, eran los corticoides intranasales, lavados con suero fisiológico, pero más que todo corticoides intranasales sería clave acá. Vamos a la pregunta 4. Recién nacido de 3 días de vida, prematuro a 34 semanas, presenta episodios breves y repetitivos de parpadeo rítmico, movimientos de succión y pedaleo de extremidades inferiores, con fluctuaciones en la frecuencia cardíaca. No hay movimientos tónico-clónicos evidentes. ¿Qué tipo de manifestación convulsiva es común en este cuadro? Crisis de ausencia fragmentaria, tónico-clónica, espasmos o temblores fisiológicos de recién nacido, 3 días de vida prematuro, pedaleo, fluctuaciones de la frecuencia cardíaca, movimiento de succión, bueno. Y no hay movimiento tónico-clónico, ya descartamos la alternativa C, no hay más. Ahora, pues crisis de ausencia, esto da a niños alrededor de los 6 años, acá 3 días de vida, pues es un casi se podría decir recién nacido, un neonato, pero no sería lo correcto pensar por la edad. También tenemos, bien, acá nos podemos confundir fácilmente con cualquiera de la B, la D y la E. Los espasmos infantiles, a pesar de que sí suena bastante convincente por los datos clínicos que tenemos acá, pero no, espasmos infantiles se refiere más, mucho, mucho más a un síndrome rarito que pues ya lo conocemos acá en este canal, el síndrome de Rett. Este síndrome que trae pues esto de espasmos que llegan a convulsiones, en neonato puede ser alrededor de los 3 4 meses más o menos, y pues que también que trae esto de regresión del desarrollo y específicamente, o muchas veces, en pacientes sexo femenino. Ya es conocidísimo este síndrome acá. Entonces, temblores fisiológicos recién nacidos, incorrecto. ¿Por qué? Fisiológico no tiene nada que ver con fluctuaciones de la frecuencia cardíaca. Acá hay algo más. Y esto del pedaleo, pues el parpadeo rítmico, las fluctuaciones son de crisis sutiles o fragmentarias que son una pregunta no tan común, pero sí es común ver en esto. Si tenemos datos, más que todo por la edad, recién nacido de 3 días de vida, prematuro, pues sí, ya como que va de la mano. Estas crisis neonatales ocurren en los primeros 28 días de vida y suelen diferir clínicamente de la de niños adultos mayores. Las crisis sutiles o fragmentarias son las más frecuentes, especialmente en prematuros, fenómenos motores como la dirección. Yo les aconsejaría recordar siempre acá pedaleo o esto del movimiento de succión, que nos diga que no está succionando bien o que simplemente como era cuando venía en otro caso clínico, pues como que la madre refiere que solamente siente que abre y cierra la boca, bueno, algo por el estilo era, pero no había esta succión como tal. Pedaleo, que bueno, es lo más frecuente, por lo que podría venir una pregunta, taquicardia, apnea, cambios tensionales, que no sería más frecuente porque sería bastante complejo pues realizar la presión arterial en un neonato. Y las crisis tónico-clónicas organizadas son raras en este grupo etario. Bien, preguntita que estaba compleja. Yo pienso que estaba muy buena esa pregunta. Vamos a las 5. ¿Qué evaluación es útil para detectar trastornos de ritmo y prosodia? Ecografía cerebral, inteligencia, discriminación visual, repetición de frases largas, reflejos. Prosodia es un trastorno del habla, ¿cierto? Prosodia. Y trastorno de ritmo, frecuencia, tararara, ¿qué más puede ser? Prosodia, quedémonos con habla, si es algo referente al habla. Bien, nada cerebral, ¿no? Inteligencia del IQ tampoco, discriminación visual, frase larga, pues sí, como que por eso relacionado, pero eso de ritmo como que no me suena mucho. Medición de reflejos, bien, acá por la prosodia podemos pensar en la alternativa de y ritmo, no sé, algún flujo se puede referir. Prosodia hablando de ritmo, hablando de algo del habla, pues no sé, fluidez. Vamos por la alternativa D, que parece la más lógica. Entonces la marcamos y sí, estamos bien. Las tareas de repetición de frases largas permiten identificar alteraciones en el ritmo, la entonación y la prosodia del habla, rasgos característicos de trastorno de la fluidez o apraxia del habla. Tenemos tartamudez, bloqueos, repeticiones y disritmo en la producción verbal. En la apraxia del habla, las dificultades se asocian a problemas de planificación motora de los movimientos articulatorios. El análisis de prosodia permite distinguir entre errores fonológicos y alteraciones motoras de la coordinación verbal. Bien, pregunta que estaba buenísima. Vamos a las 6. Hombre de 32 años con uretritis asintomática tratada hace 2 meses. Presenta dolor lumbar inflamatorio, rigidez matinal y limitación de movilidad. Prueba de Faber negativa que maniobra clínica orienta a sacroileitis.
signo de Patrick, compresión axial de pelvis, prueba de Lachman, test de Tinel o test de Chover. Pregunta que pues, está para pensarla. A ver, uretritis asintomática tratada hace 2 meses, tiene inflamatorio, datos de dolor tipo inflamatorio, dolor tipo inflamatorio, lo podemos relacionar principalmente con cosas tipo autoinmunes, tararara, ¿qué más podemos relacionarlo? Ustedes que saben en el video, ¿cómo lo relacionarían a una artritis asintomática con alguien que tiene datos de dolor inflamatorio, no mecánico inflamatorio? Pues ya podemos pensar en qué, con antecedentes de artritis, tal vez una artritis reactiva, quizás, pero lumbar. A ver, si seguimos esa lógica, algo uretritis asintomática, una artritis reactiva que podemos pensar, pero tenemos que tener oligoartritis primero, datos de dolor inflamatorio, pues perfecto, pero también tendríamos que tener datos de que muy probablemente lo que nos llegue a decir esto es una espondiloartritis. Vamos a colocar la P. Una espondiloartritis sería lo más exacto, quizás por una... ¿qué es esto? Por una artritis reactiva. Puede ser, puede ser. Esto de Faber simplemente es que al colocar al paciente en cuatro, o sea, en cuatro me refiero a que las piernas, el paciente está en decúbito lateral, las piernas las debemos colocar así y pues visto de otra manera quedaría así, como en cuatro, pero las piernas. Que es negativo, pues ya podemos descartarlo. Sí, iría referido a una espondiloartritis. La alternativa A, pues, sin Faber, pues quedaba lo mismo, podemos descartar. Lachman, recuerden, esto creo que ya lo hablamos, la de Lachman en alguna clase. L de ligamento, C de cruzado, ya de anterior. Así era la manera más fácil de recordarlo. Tinel, que la vimos en túnel carpiano. Chover, que simplemente nos dice esto de la flexitud de la columna lumbar. ¿Qué más nos queda acá? Pues compresión a la pelvis, sino de Glasser. Compresión, ¿por qué? Porque vamos a simular dolor y como que sería lo correcto si pensamos en una espondiloartritis. O a una sacroiliitis también, que puede ser lo más, no sé, un dato inicial acá, para pensar en sacroiliitis por una espondiloartritis, porque ese es el dato principal, inicial, característico. Sí. Consiste en la compresión axial de la pelvis para producir dolor en la articulación sacroiliaca, lo cual orienta hacia sacroiliitis en el contexto de espondiloartritis o artritis reactiva. Más sería una espondiloartritis por todos estos datitos, pero originado de una artritis reactiva o secundaria a una artritis reactiva, algo complejísimo, sí, complejo, pero estaba buena la pregunta. Esta prueba de Shore nos dice movilidad lumbar. Signo de Patrick, dolor inguinal o sacroiliaco, pero es menos específico. Igual recuerden que acá hay otros signos como el signo de Wolfman, igual que es buenísimo, que nos ayuda y nos puede hacer confundir. La prueba tiene neuropatía periférica como túnel carpiano, prueba de Lachman, evaluación de lesiones de rodillas, especialmente el ligamento cruzado anterior. Vamos a la pregunta 7. Hombre de 28 años consulta por la aparición súbita de una zona sin pelo en el cuero cabelludo. Al examen físico se observa una placa circular de 3 centímetros de diámetro, piel lisa, sin escamas, eritema, ni signos de inflamación en los bordes de la lesión. Se aprecian pelos cortos más finos en la base, conocidos como pelos en signos de admiración. El resto del cuero cabelludo normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y manejo inicial? Efluvio telógeno, observación, manejo de estrés, tiña capitis, tratamiento contra inafina oral, alopecia areata, tratamiento con corticoides tópicos o intralesionales, alopecia androgénica, tratamiento con finasterida oral, lupus eritematoso discoide con biopsia. Bien, aquel que podemos descartar con toda seguridad es este de lupus, no es para nada, porque el lupus da cicatrices, es dato más característico, acá nos dice que no hay absolutamente nada, nada de nada, igual podemos descartar la tinea capitis, que vemos que son lesiones anulares, que su borde es activo, con eritema, prurito, algo de descamación. Nos quedan las alopecias y este fluvio telógeno. Acá, pues, alopecia androgénica, no, esas son las típicas entradas. Acá no tenemos entrada, acá tenemos que se cae en una plaquita redonda. Fluvio telógeno es por estrés, donde es generalizado, a veces se cae un pedacito acá, otro pedacito acá. Nos quedamos con la alternativa C, alopecia areata, la cual es de origen autoinmune.
Y estamos en lo correcto. El hallazgo más característico se encuentra en los bordes de la placa y nos dicen que es enfermedad activa expandiéndose. Tararara, una placa circular, piel lisa. Bueno, acá los bordecitos nos dice que se aprecian pelos cortitos, más finos, que se vienen cayendo, pues. Entonces, se vuelve cada vez más fina y menos pigmentada. A medida que el folículo es atacado por linfocitos T citotóxicos, porque es algo inmune, el pelo que fabrica es cada vez más débil hasta que finalmente se rompe o se cae. Ese ataque no destruye el folículo, pero por eso no deja cicatriz, sino que obliga a entrar prematuramente en la fase de reposo telógeno, deteniendo la producción de pelo. Bien, vamos a la pregunta número 8. ¿Cuántos criterios de Friet se requieren para diagnosticar fragilidad? Uno, mayor o igual a 3, mayor o igual a 4, mayor o igual a 2, 5. Bien, fragilidad en el tema de geriatría es un tema buenísimo. Recuerden, geriatría es un tema rentable con el que podemos estar seguros de que podemos aumentar nuestra nota mucho, pienso que mucho. Y fragilidad es un tema pues, bonito y sencillo. Simplemente hay que saber los criterios de diagnóstico, recordarlos de alguna manera, pues acá fragilidad, ¿a qué tiene por fragilidad alguien que va a caminar lento, debilidad, como que puede tener pérdida de masa muscular? ¿Qué más? Mm, ¿Qué otro dato se les ocurre para pensar en fragilidad? Siempre recuerden como sinónimos, porque es la manera más fácil de recordar esto. Son 5 criterios a la final y entre ellos, a ver, si tenemos 5, ¿con cuántos creen ustedes que sería bueno para diagnosticar? De 5 pues por lo regular nos piden mayor igual a 3. No va a ser uno porque es demasiado poco, no van a ser tampoco 2 porque igual parece, pero no. No hay como que criterios mayores y menores como para decir, bueno, dos mayores, uno menor, algo por el estilo. No. Acá son tres directos porque son 5 criterios claves que debemos quizás no recordar, pero sí entenderlos o asociarlos de alguna manera. Y bueno, acá nos dice ese diagnóstico se basa en la definición operacional del fenotipo de Fry, la presencia de tres o más, y ya confirma la fragilidad. Y los componentes son pérdida de peso involuntaria, agotamiento autorreportado, bajo nivel de actividad física, lentitud, debilidad. Hablando de fragilidad, pues va a tener todo esto, pérdida de peso, alguien que está medio débil va a estar agotado, va a tener bajo nivel de actividad física, lento, débil, pues todo va relacionado, muy, muy asociado. Y entre ellos, más de 3 o mayor o igual a 3, pues ya damos el diagnóstico. Vamos a la pregunta 9. ¿Qué fármaco usado en IRC para agravar la hipercalemia? Inhibidores de la anhidrasa carbónica, los inhibidores de la ECA, metformina, cetazolamida, diuréticos de asa. Para agravar la hipercalemia en IRC. Pues la alternativa A, la D, la E, por lo general nos dan hipocalemia. Por lo general. Nos quedamos con la B y con la C. ¿Será un IECA o será metformina? La metformina es ácido láctica, pero pues ese es un datito entre otros, una capa para insuficiencia renal crónica, como que algo de acidosis láctica podrá ser, pero hasta ahí nada más. La IECA, pues sí, recordemos que la IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 2, al inhibir la angiotensina o al disminuirla, pues va a disminuir también la aldosterona. Y si disminuye la aldosterona, sus funciones principales son la secreción de potasio y la reabsorción de sodio. Entonces, si no funciona esto, no va a secretarlo y se va a aumentar, 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 y pues ya va a venir la hipercalemia. Listo, súper sencillo. Vamos a marcar entonces la alternativa B. Estamos en lo correcto. El efecto nefroprotector de los YECA se basa en la modulación de la presión hidrostática capilar. La fisiología normal nos dice que la angiotensina 2 ejerce una vasoconstricción preferencial sobre la arteria referente. Esto mantiene la fracción de filtración mediante el aumento de la presión intraglomerular. Efecto de los YECA al inhibir la síntesis de angiotensina 2 se produce una vasodilatación de la arteria referente. Acá, sí, como que mucho texto. Consecuencia clínica: disminuye la proteinuria y reduce el estrés oxidativo. Causa una caída funcional en la tasa de filtración glomerular. Mecanismo de la hipercalemia: la elevación del potasio sérico es un efecto adverso más crítico de los IECA en pacientes con reserva renal disminuida. La angiotensina 2 es el principal estímulo de la secreción de aldosterona y pues al bloquearla disminuye los niveles de aldosterona. La acción del nefrón distal, la aldosterona es responsable de la expresión y actividad de los canales de sodio y potasio en las células principales del tubo colector. Sin el estímulo de la aldosterona se reduce la reabsorción de sodio y gradiente electroquímico disminuye la secreción distal de potasio a lo celular. Ya, es mucho texto, pienso yo. Siendo más prácticos, es lo que más o menos lo que les dije de una manera súper, pero súper sencilla, yo pienso. Y bueno, así es. Vamos a la pregunta número 10. Recién nacido de...
Recién nacido de 7 días de vida presenta un sangrado persistente y abundante por la unión umbilical. Los exámenes iniciales revelan un tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada en rasgos normales. Más tarde se asocia antecedentes de un primo materno que presentó una hemorragia intracraneal espontánea. ¿Cuál es el factor de la coagulación cuya deficiencia explica mejor este cuadro? 8, 9, 13, 7 y von Willebrand. Esta pregunta es compleja, es demasiado compleja. Podemos recordarlo como que hay uno de todos estos que a pesar de ser uno de estos factores, pues no cambia ni la TP ni la TTPA. Ojo, relacionado a un recién nacido, aunque pueden ser hereditarias todas estas, pero la clave es que el sangrado es persistente y abundante por el muñón umbilical. Esto es clave. No es ni sangrado de mucosas, no es sangrado de mucosas leve, no es sangrado de mucosas grandes, no es este, ¿qué más con el otro? Y no va a aumentar nada. Las hemofilias, por lo general, son sangrados grandes, en tipo de artrosis, o un Willebrand, por lo general, son sangrados pequeños, tipo de mucosas como epistaxis. El factor 13 o 7, ¿cuál será la alternativa correcta? Porque no son tan conocidos, pienso yo, más que todo nos basamos en esto del 8, del 9, del von Willebrand, hasta ahí, pero esos no son muy conocidos que digamos. Entonces, pues acá ya podemos decir, el muñón umbilical, ¿cuál de esos dos será más característico? Incluso que no de nada, absolutamente nada, pues es el 13, típico de recién nacido, típico. Ahí vamos a ver, tarararara. Las pruebas son normales, el diagnóstico requiere medición específica de la actividad del factor 13, la sensibilidad del coágulo es clave en la fisiopatología del cuadro. El factor 7 es el protagonista de la vía extrínseca, su deficiencia se manifiesta con TP. Al tener un TP normal, el enunciado no puede ser la causa. Factores raritos, difíciles, y recuerden el 13 como que es algo especial, porque no modifican el TP ni el TPA y típico de recién nacido. Con específicamente esto, sangrado abundante del muñón umbilical, también es clave. Vamos a la pregunta 11. Una mujer de 35 años consulta por una lesión muy prodigiosa en el lóbulo de ambas orejas y en la zona periumbilical, que apareció hace 2 días después de haber usado aros de fantasía, cinturón nuevo. Al examen físico se observa eritema, edema y pequeñas vesículas con exudado seroso en dichas zonas. ¿Cuál es el mecanismo inmunopatológico subyacente? Reacción anafilactoide inmunológica, hipersensibilidad tipo 2 mediada por anticuerpos citotóxicos, hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE, hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos T, hipersensibilidad tipo 3 por depósitos de inmunocomplejos. Bien, pregunta. Está sencillo. Anafilactoide, no hay datos de anafilaxis, no sea angioedema, por ejemplo, pues incorrecto. Vamos por la tipo 1 ahora. Esta es la que se produce en segundos a minutos. Pues acá, 2 días. Incorrecto. Tipo 2, anticuerpos citotóxicos. Hay un antígeno, luego viene un anticuerpo, se destruye. Típico, bueno, y es por algo autoinmune generalmente, como anemia hemolítica autoinmune. Tipo 3, depósitos de inmunocomplejos. Depósito de inmunocomplejo. Aquí está la palabra. El anticuerpo se deposita junto con los antígenos. Y esto se va a desarrollar dentro de minutos, no, horas, sí, horas a días puede ser. Un ejemplo típico, el es. Y luego nos queda la 4, hipersensibilidad tipo 4 medida por linfocitos T, donde, pues sí, lo correcto será pensar en una dermatitis alérgica, en este caso seguramente por níquel, que es lo más frecuente, pero la clave es que se desarrolla durante 2 días. Bueno, por lo general puede ser más de 2 días, hasta 3, a veces 4, pero por lo general es 2 a 3 días más o menos. Y entonces acá simplemente por los días, más que ver todo el cuadro, que bueno, pues, igual nos da eczemas, con eso vesículas con exudado seroso, eczemas, será lo
Correctísimo. Vamos a marcar entonces la alternativa D. Y estamos bien. Esta dermatitis de contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos T. Se manifiesta entre 48 y 72 horas después del cuadro de contacto con el alérgeno sensibilizante. Cursa con un eczema localizado. El patch test permite identificar el agente responsable. El tratamiento se basa en evitar el contacto y corticoidestópicos. Vamos a la pregunta 12. Un paciente de 25 años es traído a urgencia tras sufrir un traumatismo torácico cerrado, un accidente laboral. Al ingreso se encuentra polipneico cianótico con una presión de 75/40. El examen físico destaca una marcada incurgitación yugular, ausencia de murmullo pulmonar en el hemitórax derecho y timpanismo en la percusión en el mismo lado. Se observa además que la tráquea se encuentra desplazada hacia la izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inmediata? Neumotórax simple y solicitamos radiografía. Contusión pulmonar severa. Iniciamos ventilación mecánica no invasiva, neumotórax de atención, realizamos descompresión, taponamiento cardíaco, realizamos pericardiocentesis, hemotórax masivo, iniciamos o instalamos tubos de drenaje pleural grueso. Bien, pregunta que sí está algo complejo, pero pues igual como que es un paciente grave, primero, comenzando con algo grave, tiene ingurgitación yugular, hipotensión. ¿Qué más tenemos acá? Timpanismo en la percusión y la tráquea desplazada a la izquierda. Pienso que con esto de la tráquea ya tenemos la alternativa correcta. Pero para descartar, el primero que podemos descartar, que pienso que sería el más complejo de cierta manera, es el taponamiento cardíaco por la tríada de Beca. Hipotensión, ruidos cardíacos hipofonéticos, ingurgitación yugular. Pero pues acá nos habla de timpanismo en mi tórax derecho. Además de la tráquea que está desplazada. No es lo correcto, pero aún así es bastante importante saber esto de las tríadas más importantes, pues. Luego tenemos el hemotórax masivo, que también nos podemos confundir con esto, pero no es un ruido timpánico, es un ruido mate o encontramos matidias justamente por la sangre que va a estar allá. Otro dato clave para diferenciarlo es la ingurgitación yugular. Acá hay aplanamiento yugular, lo contrario. Pero lo demás, pues sí que datos de gravedad igual puede estar acá. Motoras de atención, que probablemente es lo correcto. Esta contusión pulmonar severa no trae esto de la tráquea desplazada. Sí puede traer datos de dolor tipo pleurítico, pero aún así, acá no tenemos el tiempo. Esto es como que un poco más progresivo, no es tan agudo, si tuviéramos tiempo. Y neumotórax simple, que sí, hay esto de que habrá timpanismo, pero es en pacientes mayormente delgados, que viene de la nada, y no tendría por qué haber datos de gravedad, como la hipotensión, por ejemplo. Marcamos la alternativa C, neumotórax de atención. Se produce por la acumulación progresiva de aire intrapleural que no puede escapar, lo que aumenta de forma crítica la presión intratorácica. Se asocia a desviación traqueal hacia el lado opuesto, cursa con irritación yugular, hipotensión por compromiso hemodinámico grave. No hay expansión pulmonar y los ruidos respiratorios están ausentes en el lado afectado. Acá descomprimimos con una aguja. Vamos a la pregunta 13. ¿Qué técnica mínimamente invasiva es útil para desobstruir vías biliares en el cáncer avanzado? Laparotomía exploratoria, colocación por stent por RSP, drenaje quirúrgico abierto, histeroscopía diagnóstica, biopsia hepática percutánea. Pregunta que está súper sencilla. Para desobstruir vías biliares en cáncer avanzado y que sea mínimamente invasivo, la laparotomía es demasiado invasiva, drenaje quirúrgico abierto igual es invasivo y drenaje pues que no. Histeroscopía y biopsia hepática no tiene nada que ver con un cuadro de cáncer biliar avanzado, solamente nos queda el stent que es el menos invasivo. Y estamos muy bien, esto permite aliviar la ictericia obstructiva en pacientes con cáncer de vesícula biliar o con angiocarcinoma inoperable. El procedimiento restablece el flujo biliar hacia el intestino, reduciendo la acumulación de bilirrubina, los síntomas de colestasis como ictericia, colulia y prurito. Se utiliza tanto como en stents plásticos como en stents metálicos. Pregunta sencilla, no había por qué analizarla algo más, que estaba sencillo.
¿Cuál es la complicación ósea grave y a menudo irreversible de la anorexia nerviosa, especialmente si se inicia en la adolescencia? Hipertrofia ósea, cierre prematuro de la epífisis, enfermedad de Paget, osteopetrosis, disminución de la densidad mineral ósea, osteopenia, osteoporosis con aumento de riesgo de fracturas. Súper sencilla también. Es todo lo contrario a la hipertrofia, absolutamente todo lo contrario, eso de la epífisis, que no es una complicación que sea a menudo irreversible. O sea, sí, sí es algo muy grave, pero no es típicamente que se la vea en la anorexia nerviosa. Paget, de que se vea un poco más, que aumente esto de la masa ósea, que se deforme un poco, tampoco, ni la osteopetrosis, que es algo bastante raro, pero sí que va a disminuir la densidad mineral ósea, dando osteopenia y luego osteoporosis. Los mecanismos fisiopatológicos, el estado de hipoestrogenismo o hipoestrogénico por la menorrea, la desnutrición que va a disminuir los niveles de calcio y vitamina D, hiperactividad del eje HPA, la desnutrición aumenta el colesterol y los bajos niveles del IGF-1. Bueno, yo me quedaría hasta la desnutrición porque eso ya como que es un poco más complejo. Y el impacto, pues, en la adolescencia es muchísimo, ya que interfiere con la adquisición del pic de la masa ósea determinante crucial de la salud ósea. Esto produce un riesgo muy elevado de fracturas y además que es irreversible. Vamos a la pregunta 15. Paciente de 55 años con antecedentes de infarto agudo al miocardio hace un año y obesidad grado 1. Es diagnosticado mediante polisomnografía con un SAUS moderada, porque es 22. El paciente refiere que aunque ronca, no siente somnolencia diurna significativa que interfiera con sus actividades. ¿Cuál es la conducta inicial a seguir? Iniciar medidas generales de higiene higiene del sueño, control de peso, sin necesidad de dispositivos de presión positiva por ausencia de somnolencia, prescribir estimulantes del sistema nervioso central como modafinilo, iniciar tratamiento con CPAP, indicar el uso de dispositivo de avance mandibular como una medida única, dado que este índice es menor a 30, realizar una púbulo-palato-faringoplastía como tratamiento. Bien, la alternativa es la que podemos descartar. Esto sería si tuviéramos una deformidad anatómica, pues acá no, que son SAOS. Un SAOS que tiene también un antecedente de infarto agudo de miocardio, además que es moderado. Hay dos maneras de verlo esto. La manera más fácil es, bueno, es moderado y hace el tratamiento para un SAOS moderado a grave. Y también ver esto del antecedente es otra manera un poco más compleja, pero igual, también recordar que los antecedentes también nos indican, más este SAOS, de esa gravedad, pues nos indica el tratamiento correcto. La alternativa D también la podemos descartar, este dispositivo de avance mandibular. Se lo puede usar en casos leves, quizás. Acá no. Entonces nos quedan tres, donde la alternativa B, estimulantes como definirlo, esto pienso que se lo vio en algún ensayo clínico, me parece, en algún artículo, pero acá no sería lo correcto. Y nos queda dos, la A y la C. La alternativa A estaría muy bien, pero para un SAUS leve, menor a 15, y que tampoco tenga ese antecedente de infarto agudo al miocardio, recién de un año. Por lo general, nos quedamos con la alternativa C. La manera fácil era ver esto que es algo moderado, porque es en 22 y pues ya directamente se va a CPAP. El paciente tiene un infarto agudo al miocardio. El SAUS no tratado es un factor de riesgo independiente para el reinfarto. El estrés oxidativo de hipoxia genera radicales libres. Las arritmias, el desbalance autonómico nocturno es el principal caldo de cultivo para fibrilación auricular. La hipertensión nocturna, normalmente la presión arterial baja de 10 a 20% durante el sueño. En el SAUS, la presión sube durante las apneas. El CPAP funciona como una férula neumática, no aporta oxígeno extra, sino que insufle el aire a una presión constante determinada. Esa presión mantiene la faringe abierta, evitando que los tejidos blandos colapsen y bloqueen el paso del aire. En este caso tiene 22 y pues será moderado, y si es moderado, va a CPAP. Otra manera de verlo también. Vamos a la pregunta 16. Una mujer de 68 años consulta por un cuadro de constipación de 3 meses de evolución. Refiere que anteriormente su hábito intestinal era normal.
pero ahora evacúa 4 veces al día con posiciones caprinas y sensación de evacuación incompleta. Ha perdido 4 kilogramos de peso de forma involuntaria en el mismo periodo. No refiere dolor abdominal importante ni antecedentes de cirugías. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada en este paciente? Solicitar tiempo de tránsito colónico con marcadores radipacos, realizar un enema varitado de doble contraste, solicitar una colonoscopía, iniciar suplementos de fibra y aumentar la ingesta de líquidos por 4 semanas o iniciar laxantes osmóticos y control en un mes. Bien, pregunta un poco compleja. Pero bueno, 68 años en un cuadro de constipación de 3 meses de evolución, donde antes era todo normal, pérdida de peso involuntaria también, no hay dolor abdominal ni antecedentes de cirugías. Acá tenemos como que red flags. Primero, paciente adulta mayor, 68 años. Luego, cambio del hábito intestinal que venga ahora con constipación y antes estaba bien. Y pérdida de peso justamente en este periodo. Son datos como red flags, banderas rojas, que nos hacen pensar en que probablemente neoplasia. Probablemente. Indicar laxantes osmóticos no sería lo correcto si tenemos esta sospecha diagnóstica. Si pensamos, no sé, en algo funcional, por ejemplo, pues sí sería lo correcto. Por acá, con esa sospecha, no. Ojo que también no, tal vez sea algo funcional, pero por la edad como que no iría por ahí. Suplementos de fibra, igual, pues esto sería para algo funcional. Colonoscopia total, sí, sí será lo correcto. Enema varitado, esto ya no se lo hace, es bastante antiguo. Y eso también pues, si fuera algo funcional. Tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos. Igual y que no ve bien. La colonoscopia es el gold estándar siempre. Vamos con la alternativa C. Estamos bien. Paciente mayores 45 a 50 años que presenta un cambio reciente del hábito intestinal o signos de alarma. La prioridad absoluta es descartar cáncer colorectal. Esta paciente, a la edad de la pérdida de peso, obligan a realizar una colonoscopia para la visualización directa y toma de biopsias antes de iniciar cualquier tratamiento sintomático. En Chile se considera más de los 50 y que tengan un cambio intestinal brusco, sangrado rectal, anemia ferropénica, pérdida de peso involuntaria, historia familiar ya son red flags. Vamos a la pregunta 17. Hombre de 69 años, diabético tipo 2, hipertenso, en tratamiento con metformina, losartán e hidroclorotiazida. Presenta un cuadro de 4 días de vómitos alimentarios y diarrea, evolucionando con malestar general y disminución en volumen urinario. Al examen físico se encuentra parálisis psíquico, presión arterial 150, la cardíaca 110. En sus exámenes de laboratorio se muestra creatinina 2,0, con 78, fracción de eyección de sodio 0,5, sodio 130, potasio en 2, cloro 110. El fluido que debe administrarse inicialmente será albúmina, glucosalina isotónica, lactato normal, bicarbonato, glucosada. Esta pregunta pues ya la conocemos, ya la vimos y es relativamente sencilla. La albúmina la damos en hipoaluminemia, acá no es el caso. Esto del bicarbonato, mm, no, esto según el pH la podemos dar. La glucosada que es de mantenimiento, acá no necesitamos dar algo además que es glucosada con hipocalemia. Y bueno, nos quedamos con dos razonamientos clínicos, donde el primero es donde darle la glucosalina, pues a pesar de que tenga glucosa, podemos manejar esto dándole al paciente cloruro de potasio, donde nosotros manejemos absolutamente todo, o ringelactato como manejo inicial, pensando que acá detrás de todo este cuadro también habrá una acidosis metabólica, y justamente el lactato que va a actuar como buffer. Lo correcto acá, para el ONACOM, es darle la alternativa C, solución ringelactato. Ah, y ojo, igual eso se trataba de STOPE, que era una insuficiencia renal tipo prerrenal, justamente por la fracción de eyección de sodio y toda la clínica que tenemos acá, secundaria hipovolemia. A un choque hipovolémico que probablemente está detrás también. Pero bueno, este paciente presenta hipovolemia severa secundaria gastroenteritis, lo que ha desencadenado una insuficiencia renal prerrenal por disminución de flujo sanguíneo renal.
La clínica, hipotensión, taquicardia, oliguria, alteración del estado de conciencia. En los laboratorios, que el más preciso, pienso yo, es esa fracción de eyección de sodio menor a uno, que ya nos dice que es prerrenal. El manejo es con reanimación con fluidos intravenosos, como el lactato, ya que el lactato se convierte en bicarbonato y ayudando a corregir la acidosis por hiperperfusión. Bien, pregunta que ya es conocida tal vez. Vamos por la pregunta 18. Mujer de 62 años con poliartritis simétrica de manos y pies de 4 años en tratamiento con metro y sulfasalazina. Presenta dolor lumbar, inflamatorio, rigidez matinal prolongada, prueba de la HLA-B27 positivo, radiografía y pelis normal. ¿Cuál es el estudio más sensible para detectar sacroiliitis temprana? Tomografía computarizada de columna, resonancia magnética de las sacroiliacas, radiografía simple de pelvis, densitometría ósea de columna lumbar o ultrasonido de articulaciones sacroiliacas. Ya hablamos de esta pregunta, perdón, de este tema, y es tan sencillo también. 62 años, poliartritis y está con metotrexato que presenta dolor lumbar, inflamatorio, HLA-B27. Y bueno, lo más sensible para detectar sacroiliitis temprana, ¿qué será? Ultrasonido, pues puede ver, no sé, quizás algo de edema, pero hasta ahí incluso como que no se lo detectaría como más sensible, porque si es algo temprano casi no vería mucho. Densitometría ósea, esa es para la densidad ósea nada más. Radiografía simple, no, porque acá la radiografía nos dice que ya fue normal. Resonancia magnética, sí, este es lo correcto. A pesar de que la tomografía igual nos puede ayudar bastante. Ve todo esto, pero de manera temprana no. Lo que nos ayuda de manera inicial, o bueno, el estudio más sensible para detectar una sacroiliitis temprana es la resonancia magnética de la sacroiliacas, pensando también en espondiloartritis, me parece que igual será el cuadro. Es la prueba más sensible para detectar sacroiliitis en fases tempranas, especialmente cuando la radiografía pues no lo muestra. Permite identificar edema óseo, derrame articular y erosiones incipientes. El ultrasonido no permite una adecuada evaluación de las articulaciones sacroiliacas profundas. La tomografía solo evidencia cambios estructurales crónicos y la densitometría ósea densidad mineral. Pregunta que estaba sencilla, muy sencilla. Vamos a la pregunta 19. ¿Qué indicador mide la rapidez de notificación en el sistema? Número de clínicas participantes, porcentaje de casos confirmados en laboratorio, tiempo desde la aparición del caso hasta su notificación, número de casos notificados total, tasa de mortalidad. Número de casos, pues no, se estaría relacionado tal vez con la tasa. No, ni tanto, pero número de casos tampoco es lo correcto. Si nos pide la rapidez para notificación en un sistema de salud, me parece que sea lo correcto hablar de eso acá. Entonces, pues número de clínicas, no tiene nada que ver con una rapidez, tal vez porcentaje de casos confirmados en laboratorio. Acá nos habla de notificaciones. Puede ser simplemente a esto, tiempo de aparición desde un caso hasta su notificación, ¿será? No sé, centros centinelas por algún brote algo relacionado a ello, probablemente. Y nos dice que sí es el indicador de oportunidad que evalúa la rapidez y eficiencia del sistema de vigilancia, medir días transcurridos en el diagnóstico de un clínico laboratorio y la notificación oficial en el caso. Refleja la capacidad de respuesta ante eventos de salud público y permite identificar retrasos en la comunicación. Bien, pregunta que estaba sí, un poco ambigua tal vez, pero difícil. Vamos a la pregunta 20. Hombre de 31 años sufre una caída de altura desde 15 metros, golpeándose contra el suelo. El examen físico orientado, la cardíaca 80, presión 120 y 80, con intenso dolor a la compresión del pelvis, mayor a la izquierda. Se solicita una radiografía P de pelvis en la que se observa una fractura de pelvis con compromiso del acetábulo izquierdo y algún grado de separación de la sínfisis del pubis. La conducta inicial más adecuada es realizar cirugía, la ecografía de abdomen y pelvis, antibióticos, una Foley, reposo en hamaca. Bien, esta preguntita que igual la vimos. Una reconstrucción antigua, me parece. No sé si era de 2015 o pero por ahí. 15, 16 o 17. Pues bueno, acá. eh, la alternativa correcta como que no parece correcta. Depende del razonamiento clínico, pero para el EUNACOM
era, o creo que sigue siendo, porque ya no volvió a aparecer esta pregunta, pero que era bastante parecida, donde la alternativa correcta se refería a indicar reposo en hamaca. Igual y mejor habría sido faja, una faja pélvica, que hay la hamaca pélvica, porque que el paciente está como colgado. Es que faja pélvica, pues es mucho mejor, muchísimo mejor. Sonafol está contraindicado en, en fractura pélvica. Antibióticos, depende. Ecografía abdominal, pues sí, para muchos habría sido lo correcto. Por ejemplo, una FAST para buscar hemorragia abdominal oculta, pues sí, pero está muy bien. Cirugía, aún no, porque primero hay que estabilizar al paciente. Primero, quizás habría sido esto, pero si hablamos simplemente de estabilizar como tal, pues en hamaca tal vez, pero pues es algo ya que ya no se usa tanto. Es más, ya no se lo debería usar, una faja pélvica como que es mucho mejor, pero esta sí era lo correcto dentro del EUNACOM. Entonces, pues una fractura de pelvis inestable se contiene un traumatismo de alta energía, requiere un manejo inmediato enfocado en la estabilización hemodinámica y mecánica. La pelvis inestable puede sangrar profusamente. La estabilización externa con una maca o faja pélvica no son lo mismo, la faja es mucho mejor, disminuye el volumen del espacio pélvico, perdón, cierra el anillo pélvico, esto disminuye el volumen del espacio pélvico, facilitando el taponamiento de sangrado. Además, reduce el dolor y esta medida es un puente hacia la estabilización quirúrgica. Pregunta que pues era algo cuestionada en su momento. Ya dependía de cada quien, pues, esto del análisis clínico, pero sí estábamos todos de acuerdo en que pasarle a una folia estaba contraindicado. Bien, ya vimos 20 preguntitas tipo una coma, algunas salieron de las reconstrucciones antiguas. Y bueno, estoy muy seguro que todos respondieron bien todas esas preguntas, así que sigamos estudiando y nos vemos en otro video. Adiós.